Muy queridos hermanos, que el Señor te siga bendiciendo en abundancia. Doy gloria y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos, que me permite en este momento estar haciendo lo que el Señor nos ha enviado, a predicar su palabra. Y en esta ocasión tenemos un tema que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir contigo, que corta para allá y corta para acá, porque palabra de Dios, espada de doble filo. Y hoy queremos hablar sobre el propósito de las riquezas. ¿Conoces tú cuál es el propósito de tu riqueza? ¿Conoces tú cuál es el propósito del talento, de la profesión, del oficio? ¿Conoces tú qué propósito ha marcado Dios para con tu vida? Vamos a tomar un caso y de ahí vamos a seguir viendo ejemplos. El caso que nos vamos a enfocar es en el caso de José de Arimatea. José de Arimatea, nosotros vemos que la palabra nos habla de él en Lucas 23. Vamos a buscar Lucas 23 y usted verá qué interesante es lo que la palabra nos dice sobre José de Arimatea. José de Arimatea era un miembro del Sanedrín, que era un consejo de ancianos de 70 que representaría hoy día lo que es una Suprema Corte de Justicia. En aquel tiempo, la Corte Suprema o Suprema Corte tenía una doble función. Ejercía una función sacerdotal y a la vez una función jurisdiccional. Ventilaba casos de carácter penal, civil, como un tribunal, digamos, en sentido general, como en nuestros días. Y el juicio que se le lleva a Jesús es un juicio penal, y la palabra dice que él no consintió en el acuerdo que habían hecho contra él. Un juicio que, aunque no es el tema, a todas luces violatorio del debido proceso, violatorio de los derechos de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Pero vamos a buscar, como ya le habíamos dicho, lo que nos dice la palabra en Lucas 23. Lucas 23, a partir del 50, dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era un sepulcro nuevo. Quienes tenían este tipo de propiedad eran los ricos. Y aquí se plantea una situación. Jesús pudo haber sido sepultado en una fosa común, dada su condición económica. Pero se había profetizado en Isaías 53. Vamos a buscar Isaías 53 a partir del versículo 9, donde 700 años antes Dios le dio revelación al profeta Isaías de la característica de cómo iba a ser la sepultura del que había de resucitar. Si Jesús no hubiese tenido una tumba individualizada, si desde aquel entonces hasta hoy se tejen ideas que quieren poner en duda una verdad inquebrantable, imaginemos que hubiese sido en una fosa común. Pues Isaías 53:9 nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ya Dios había escogido a José de Arimatea, miembro del Sanedrín, un varón justo que esperaba el reino de Dios, a que esa riqueza estuviese a la disposición de su Hijo Jesucristo en su plan redentor. Y esto a mí me mueve a reflexión de que los bienes que Dios te ha dado, los bienes que Dios me ha dado, están marcados con un propósito. Y ahí también tenemos que ser hallados fieles y obedientes al propósito para el cual Dios nos ha dado esa oportunidad.
Analizando la vida de José de Arimatea, nosotros podemos darnos cuenta que era coetáneo con Nicodemo, que también era miembro del Sanedrín, lo mismo que Pablo de Tarso. Por las características que estos tres siervos del Altísimo nos muestran a través de las Escrituras, vemos que eran personas de una respetada connotación social, eran personas connotadas, de renombre, honorables, y también podemos ver que eran de buena posición económica. De los bienes de Nicodemo, la palabra nos dice que se dispuso 100 libras de ungüentos para su embalsamiento. Vemos que Pablo lo dejó todo y todo lo tuvo por basura, por aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo le dijo, todo lo he estimado como pérdida. Y estas tres personas, digamos, de este consejo, eran amigos de Jesús. Y Jesús tuvo amigos ricos y la palabra así nos lo declara. Yo tengo aquí una relación que en algún momento yo había empezado a sacar de los amigos de Jesús. Y realmente Jesús tuvo amigos ricos. Si empezamos con los Reyes Magos, que vinieron de Oriente a Occidente, trayendo costosos regalos para el Mesías, para el Rey que había nacido. Y esto es, digamos, un ejemplo de que desde que Él nació, proféticamente, Él estuvo rodeado de todos porque Él no discrimina a nadie. Y nosotros vemos cómo también el centurión, que era un militar de alto rango, con autoridad incuestionable, entendió que no era digno de que Jesús entrase bajo su techo y le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Esto lo podemos buscar en Lucas 7 del 1 al 10. También podemos hablar de Mateo, que también se le conoce como Leví, que dice que era un cobrador de impuestos, empleado del gobierno romano, con autoridad, como ya ustedes saben, una persona que tenía que ver con el cobro de esos impuestos, de esa carga impositiva. Dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas 5:28. Nos dice que le hizo a Jesús también un gran banquete. Nosotros también podemos ver a Jairo, un hombre principal, en Mateo 9, versículo 18, donde él era principal de la sinagoga y era una persona de alto reconocimiento, un hombre honorable, un letrado. También podemos hablar de la familia de Lázaro, Marta y María. Según se aprecia en los escritos bíblicos, esta familia era de una clase media alta. Y María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y dice la palabra que la casa se llenó del olor de su perfume. Esto se establece que costaría aproximadamente el salario de un obrero durante todo un año. También vemos el caso de Zaqueo, que dijo, bueno, era jefe de los publicanos y rico, según nos dice la palabra, jefe de los cobradores de impuestos, empleado del gobierno romano, dispuesto a resarcir a todo aquel que él había defraudado. También hemos mencionado el caso de Nicodemo. Podemos encontrar su historia en San Juan 3 del 1 al 15, el que se dice que lo fue a visitar de noche, pero eso no le resta mérito porque lo que él estaba haciendo era tratando de evitar alboroto y conflicto, pero estuvo con Jesús y está con el Señor porque él, digamos, que dio testimonio de fe, de convencimiento. Y aquí dice que él dispuso de 100 libras de ungüentos para su sepultura, no lo negó a la vista de todos. Y podemos también señalar mujeres como Susana, Juana, en Lucas 8:3, que eran mujeres que dispusieron de sus bienes para el sostenimiento del ministerio de Jesús. También vamos a ver en el caso ya de los hechos de la iglesia primitiva, pues ahí aparece una mujer llamada Lidia, que su casa sirvió también para
reuniones para la primera iglesia en esa zona, que fueron, digamos, destinadas para que la palabra alcanzase a los gentiles. Son tantos los ejemplos, pero nos vamos a limitar a estos que le hemos señalado. Y queremos decir con todo lo que estamos presentando, es que Dios no discrimina a nadie. El Señor ama a ricos y a pobres. El Señor, como nos dice el corito bíblico, todos son iguales para Él, porque Él nos vino a salvar, Él nos vino a redimir sin hacer discriminación, porque la palabra nos dice en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un asunto de creer, pero cuando se cree con el corazón, se cree con el bolsillo, que a veces lo último que se quiere convertir es el bolsillo. Y no queremos que tú te desprendas de tu dinero, no es un mensaje que va dirigido a que tú te desprendas de tus bienes materiales, sino de que tú intimides con Dios y le preguntes cuál es el propósito de tu abundancia o de tu riqueza, porque la de José de Arimatea tuvo un propósito de cumplir la profecía de que hubiera un sepulcro nuevo que hoy testifique que la tumba está vacía, que no fue a una fosa común, porque Dios es un Dios de transparencia, de verdad irrefutable. Pero nosotros queremos también compartir aquí la parábola del rico. Bueno, la parábola no es una historia, la palabra no la presenta como una historia. Está en Lucas 16 a partir del 19, donde nos habla que había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ya conocemos cuál es el desenlace de esta historia. Y yo quiero decirte que cada rico tiene su Lázaro. Cada rico tiene un Lázaro a la puerta que les recuerda su miseria. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué Dios permite a los pobres? Bueno, el Señor nos ha dicho en su palabra que a los pobres siempre los tendremos. Acuérdense que había un discurso de Judas diciendo, ¡ay, qué desperdicio! Hubiésemos vendido eso y se lo hubiésemos dado a los pobres. El Señor dice, mira, dame la honra y la gloria, porque a los pobres siempre los tendréis. Y el Señor es el que da y Él es el que quita. Él es el que abre, Él es el que cierra. El Salmo 24:1 nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De ahí que todo lo que hay le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Todo es de Él. Ahora, la palabra nos dice que Él nos da para compartir con los que padecen necesidad. Y los pobres en el mundo están ahí porque ellos nos van a dar vamos a dar testimonio de nuestras obras, de nuestro amor a Dios, porque bien la palabra nos dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, estuve en el hospital y me fuiste a ver. Señor, ¿y cuándo te vimos? ¿Y cuándo pasó esto? Por cuanto tú lo hiciste a uno de estos pequeñitos, también lo hiciste conmigo. Porque ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos y a mi hermano en necesidad que está al lado, que sí vemos, vamos a ser indiferentes? El Señor nos está mandando que nos quitemos esta cara de hipocresía, esta cara de indiferencia a los problemas sociales, porque Él le dio la cara a los problemas sociales. Él fue sanando toda dolencia del pueblo. Entonces vamos a ver una cita que tiene que conectar con todo esto que estamos viendo, y es en Santiago 5. Santiago 5, a partir del versículo 1, nos dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla.
Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. En ese punto hay fortunas que están guardadas, dinero mojoso, como le decimos aquí, lleno de moho. Mientras ahora vemos por la situación de la crisis que se está viviendo, donde empresarios, no todos, pero considerable cantidad, le están dando la espalda al empleado, al trabajador, que es el que hizo que esa empresa prosperase a tal magnitud. Y ahora aprovechan la situación para suspenderlo, para despedirlo, siendo indiferente a la necesidad que hay en su casa. Entonces tú crees rico, tú crees empresario, que Dios no está mirando la dureza de tu corazón. ¿Tú no crees que, como nos dice la palabra en Santiago 5, ese dinero acumulado que tú no sabes quién lo va a disfrutar, lleno de moho, va a testificar contra ti? También los impuestos, nuestros impuestos, que sirven para que dos o tres se lo quieran llevar para su casa, aumentando los costos, aumentando los importes de las mercancías para que estafar al Estado. Dios está viendo todo esto. Toda esta maldad en la que estamos viviendo no está ajena a los ojos de Dios. Y quiero ya ir viendo otras citas para fundamentar este mensaje. Vámonos a ver lo que nos dice Miqueas. Miqueas tiene un mensaje también, el profeta Miqueas. Vamos a buscar Miqueas 6, a partir del versículo 9. Dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. He sabido temer tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Dios no va a tener por inocente al que usa pesas falsas. No va a haber paz en la casa de la impiedad. Este es un tiempo de solidaridad. Este es un tiempo de asistir, de apoyar al hermano. Hoy más que nunca nosotros vemos la importancia que tiene tener fe y obras. Porque no te puedo mostrar mi fe sin mis obras, y no puedo mostrarte mis obras sin mi fe. Porque una y la otra se complementan. Y queremos decirte, para concluir este mensaje, que hoy es día de salvación, que hoy es día de que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Hoy es día de que amemos al Señor no solamente de labios, sino de corazón. Que dice la palabra que si le amamos al corazón con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, ese es el primer mandamiento. Pero para amar a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Para ver el rostro de Dios, yo tengo que desprenderme del egoísmo, de la vanidad, de esa sed que nos, digamos, de una actitud insaciable. Vamos a tener saciedad. Vamos en este tiempo, Iglesia de Cristo, vamos a exhibir una fe y una obra que hablen bien del Dios al quien servimos, del Dios a quien le hemos creído, que tiene nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Vamos a preguntarle al Señor cuál es el propósito de mi profesión.
¿Cómo debo ejercer esa profesión que hable bien de mi testimonio de cristiano? ¿Cómo voy a administrar los bienes que el Señor me ha dado? ¿Los voy a dejar que se amontonen, que se pongan mohosos, llenos de polilla? Tengo que recordar que cada rico tiene un Lázaro. Y hoy es día de pedir perdón. Hoy es día de meditar sobre nuestros caminos. Hoy es día de que lo que Dios me ha dado, yo entienda que todo es de Él. Porque ciertamente nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar de Él. La venida de Cristo está cerca y hoy más que nunca debemos andar en mansedumbre, en simpleza, en sencillez de corazón, agradando al Señor. Porque esto es lo que tiene méritos. La palabra nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. Pero Dios no desecha ni a los ricos ni al dinero porque Él es rico. El Señor es el dueño de todo. Pero no quiere que usted y yo pongamos nuestro corazón en las riquezas porque son inciertas. Que donde esté nuestro tesoro, allí esté nuestro corazón. Y nuestro tesoro sea una vida de obediencia a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo te invito a que hoy abras tu corazón al Señor si aún no le has aceptado. Que haya una rendición en tu vida, porque habremos ganado lo más importante, que es su favor y nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo y con tu casa. Que el Señor nos libre de malas noticias y nos libre de todo mal.